Pero cada uno de nosotros tiene una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar diferente. Y eso está íntimamente relacionado con el temperamento que cada uno de nosotros tenemos. Algo que debemos recordar y que ya lo hemos mencionado también el sábado anterior, es que temperamento no es lo mismo que carácter. No lo debemos confundir. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Lo hemos visto el anterior sábado. ¿Cuál es la diferencia? El temperamento lo tenemos en nuestra naturaleza, lo tenemos en nuestros genes. Sin embargo, el carácter lo aprendemos, ¿no? Por el entorno, por el espacio, por la gente que nos rodea, etcétera, etcétera. Una serie de factores externos que hacen al carácter de una persona. Muy bien, entonces sepamos, hermanos, que el temperamento se hereda, ¿no? De nuestros padres, lo heredamos y está en nuestra naturaleza, en nuestros genes. La anterior semana hemos estudiado dos temperamentos, que era el melancólico y el flemático, ¿sí? Hoy vamos a ver los otros dos, porque son 4, ¿no? Más o menos la clasificación es de 4 diferentes temperamentos. Hoy nos toca ver el colérico. Y el ejemplo por excelencia en la Biblia de un colérico, San Juan capítulo 18. Ahí hay un colérico, pero por excelencia. San Juan capítulo 18. Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién es este colérico? San Juan capítulo 18, versículo 10. Estamos en el contexto en el que ya los soldados habían ido a arrestar a Jesús, lo habían cercado, ya Judas lo había entregado. Y en ese contexto llegamos al versículo 10 y dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Colérico. Alguien que reacciona, pero así. Alguien reactivo, como dirían, ¿no? Alguien que reacciona rápido. Mire, vamos a enumerar cuáles son las características de este temperamento colérico. Primeramente, el colérico es un líder nato. Cuando usted ve una persona que siempre toma iniciativa en hacer algo, es alguien que no necesita que lo estén mandando, es alguien que toma la iniciativa. Es alguien que no se desanima con facilidad. O sea, las cosas no salen bien, pero ya, igual vamos adelante, dice el colérico. Además, es independiente y autosuficiente. Es decir, no espera que le estén empujando para hacer las cosas, ¿no? Con los talentos, los dones que tiene, dice, vamos adelante. Ese es el colérico. A diferencia de los que ya hemos visto, los melancólicos y los flemáticos, ¿no? Que son más indecisos, más temerosos, más cautos. El colérico no, ese se va en quinta, ¿no? Ese agarra y una sola vez y se va en quinta. Por lo tanto, es dinámico. El colérico, el temperamento colérico es una persona dinámica, una persona activa, una persona que se propone metas. Eso es algo importante también, hermanos. A diferencia de los temperamentos más tímidos, que son los flemáticos, los melancólicos, el colérico se mete a planificar su futuro, se propone metas. Dice, yo quiero lograr esto en la vida. Y aunque no lo logre, pues muero en el intento. O sea, se dan cuenta, el colérico es así. Se propone metas y dice, allá yo quiero llegar, allá voy. Y aunque no llegue, muero intentándolo. Así es el colérico. Se propone metas, además, el colérico, hermanos, es organizado. Es una persona organizada y una persona exigente con los demás. O sea, si usted conoce una persona colérica,
El colérico exige a su entorno. Claro, como él se propone metas, como él es un líder nato, quiere que todos estén a su ritmo. Y usted va a empezar a identificar personas que son así. A lo mejor en tu familia, a lo mejor en tus compañeros de universidad, colegas de trabajo, o a lo mejor tú mismo eres así, ¿no? O sea, eres alguien exigente con los demás porque tú quieres ir ahí, vamos para adelante. El colérico es alguien que reacciona rápido. Aquí estábamos viendo el ejemplo de Pedro, el apóstol. Dice que Pedro era pues de los celotes, ¿no? O sea, para decirlo en términos bien facilitos, era un pandillero, ¿no? Pedro era un pandillero, los celotes eran una pandilla en aquella época, ¿no? En la época de Jesús, y ellos eran reaccionarios al imperio romano. Entonces, ¿qué hacían los celotes? Descuidaban no un centurión, un soldado romano y lo mataban. Los celotes siempre tenían un cuchillito guardado ahí entre su vestimenta, disimulado. No nos olvidemos que el pueblo era esclavo, ¿no? Los judíos eran esclavos del imperio romano. Entonces, obviamente, si estamos sometidos por un imperio, siempre hay los disconformes, siempre hay los reaccionarios, y ahí se formó esta pandilla que se llamaban los celotes. Los celotes dijeron, bueno, nosotros vamos a esperar al Mesías y vamos a sumarnos al Mesías cuando Él venga y vamos a derrotar a este imperio de los romanos. Entre tanto, guardamos siempre una espada, un cuchillo entre nuestras vestiduras y cuando pillemos un romano por ahí descuidado, le damos un cuchillazo y lo matamos. Y eso era lo que hacían mayormente los celotes. Era una especie de pandilla o digamos, una guerrilla. Eran guerrilleros en contra del imperio romano. Entonces, ahí estábamos viendo en el versículo 10 que Pedro, cuando empezaron a acercar a Jesús, se le acercaron, sacó, dice, la espada que tenía, la desenvainó y le cortó la oreja derecha al siervo del sacerdote. O sea, alguien que iba a reaccionar. Esa acción no la iba a hacer un flemático, por ejemplo. No la iba a hacer un flemático o un melancólico. Pero el colérico sí, el colérico es reactivo. El colérico dice, vamos que nos vamos. ¿Ah? Es de armas tomar. El colérico es de armas tomar. No se queda quieto. Reacciona rápido y es exigente con los demás. Ahora, estas son características, diríamos, hermanos, positivas del colérico. Pero ¿cuáles son los defectos de un colérico? Escuche esto. Por lo general, el colérico tiende a ser mandón. ¿Ah? Tiende a ser mandón. Claro, es que como él es exigente con los que le rodean, quiere que todos vayan al ritmo que él va, ¿no? Si yo soy un futbolista, ¿no? Yo lo miro, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. ¿Lo han visto a este jugador famoso Cristiano Ronaldo? Ese hombre entrena durísimo y corre para acá y corre para allá y corre para allá. Y cuando se da cuenta que sus compañeros de equipo no están corriendo como él, ¿qué hace? Se enoja. No sé si lo han visto en la televisión. Reniega él. Y así se pone. O sea, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque él dice, oye, yo estoy corriendo, pues corran todos conmigo. Somos el mismo equipo. Y se ve, ¿no? En la televisión cómo lo filman a este jugador y los retea y los trata a sus compañeros de equipo. ¿Por qué? Porque no están corriendo al ritmo de él. Ese es un colérico. Normalmente, dentro de los defectos, el colérico es mandón y al mismo tiempo es impaciente. O sea, quiere así las cosas, que funcionen. Quiere que las cosas funcionen rápido, no tiene mucha paciencia. Además, un defecto de los coléricos, hermanos, es que le encantan las controversias. ¿Conoce usted algún discutidor?
¿Conoce usted a alguien, gente que le gusta discutir? Firme candidato a colérico. Le gustan los pleitos, le gustan las controversias, le gusta escarbar en una discusión. Así es el colérico. ¿Qué más? Le molesta las lágrimas y las emociones. Cuando alguien se muestra muy emocional, muy blandito, o como que ya se le están escapando las lagrimitas, tiene el colérico la percepción de que es alguien débil. ¿Ah? ¿No le gusta? No le gusta. Y por más que él esté destrozado por dentro, trata de no llorar. Y eso se aplica tanto a varones como a mujeres. Quiere no llorar o no mostrarse débil, ¿no? Y le molesta, lógicamente, que alguien muestre emociones o que muestre lágrimas. Otro defecto del colérico, lógicamente, es que es violento. El colérico es violento. Aquí vimos una reacción, oiga, daba para que esté asustado Pedro, ¿no? Lo están rodeando, lo van a apresar al Señor, daba para que él esté asustado, pero no, él es violento. Ya nomás sacó la espada y ya nomás atacó a una persona. Entonces son violentos los coléricos, son explosivos. Escuche esto, esclavos del trabajo. Son esclavos del trabajo. O sea, como son tan impetuosos los coléricos, y tienen un trabajo, hermanos, son capaces de no dormir por seguir trabajando. Porque quieren lograr metas, quieren lograr los objetivos a como dé lugar. O sea, es un defecto de los coléricos. Algunas veces se vuelven esclavos del trabajo. Muchas veces son personas rudas. O sea, a Pedro vos no le podías mirar feo, ¿no? A Pedro no le podías mirar feo porque ya no más, un tipo rudo. Por lo general, los coléricos son personas que no tienen tacto para tratar a las personas. Son torpes con las palabras. Claro, es que como son impulsivos, como son rudos, a veces sus palabras hieren y a veces el colérico no se da cuenta. Mire usted qué interesante eso. A veces el colérico hiere con sus palabras o es muy rudo con sus palabras y él no se da cuenta que está lastimando a otro. ¿Por qué? Porque no todos tienen su mismo temperamento. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos los temperamentos. Otro defecto del colérico es, escuche esto, cree saberlo todo. Es un defecto de los coléricos. Entonces ya usted va a estar pensando, va a estar analizando, luego vamos a hacer una dinámica. Luego vamos a hacer una dinámica sobre los temperamentos, pero mire, el colérico cree saberlo todo. O sea, va a creer que siempre tiene la razón. Difícil ganarle la discusión. Y no se olviden que una de las cosas que le gusta al colérico es la controversia. O sea, discutir. Le encanta discutir, le encanta la controversia, el pleito. Bueno, como vemos, hermano, un colérico tiene virtudes, pero tiene defectos. Entonces, en el Señor, hermanos, un colérico, ¿qué debe mejorar? ¿En qué áreas de su vida debe mejorar? Debe aprender que uno tiene que ser obediente al Señor, no solamente que los demás le obedezcan a Él. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 6. Zacarías, capítulo 6, versículo 15. Zacarías capítulo 6, versículo 15 dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis, escuche esto, obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Dice, si oyeres la voz de Jehová. O sea, el colérico, hermanos, tiene que trabajar en ese temperamento
para no pensar que los demás le tienen que obedecer a él. Claro, él piensa que es un líder, él se propone metas, él quiere que todos vayan a su nivel o a su ritmo. Sin embargo, dice la palabra del Señor, si nosotros obedecemos a la voz de Dios. O sea, más importante que los demás le obedezcan al colérico es que le obedezcan al Señor. Dice en el libro de los Hechos, es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres, ¿verdad? Número 2, otra cosa que el colérico debe aprender es no tratar a las personas con violencia. O sea, el colérico es impetuoso, ¿verdad? Entonces, debe trabajar en ese aspecto de su temperamento, de no tratar a las personas con violencia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos allá, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5 dice de esta manera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice gentileza, y es una de las cosas que debemos trabajar, hermanos, nosotros en nuestra persona. El cristiano, el creyente, tiene que ser una persona gentil, una persona amable, una persona de buen trato. ¿Mm? Y a veces, hermanos, da vergüenza ajena cuando un cristiano, cuando un joven de la iglesia, hermanos, no sabe ni saludar. ¿Mm? Oiga, qué feo eso. Persona de mal trato. Entonces, el colérico, como tiene aquello en su temperamento, pues tiene que aprender, como dice la palabra ahí, ser conocido como alguien gentil, como alguien de buen trato, como alguien de buen trato. Entonces, si usted es colérico, hermano, y a lo mejor su trato es tosco con los demás, con las personas que le rodean, tenemos que clamar al Señor, pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser gentil con los demás. Ayúdame a ser gentil. Quizás no vamos a poder modificar nuestro temperamento al 100% porque está en nuestra naturaleza, pero Dios nos puede ayudar a mejorar. En otro aspecto que debemos trabajar quienes son coléricos es en ser compasivo con los sentimientos de los demás. No pensar que los demás son de piedra, así como él cree ser de piedra. El colérico cree que es de piedra o de fierro, que nada lo hace llorar, que nada lo hace poner triste, y él quiere que los demás sean igual, ¿no? Cuando ve a alguien llorar, dice, este es un llorón. Tiende a menospreciar cuando una persona muestra algo de sentimientos. Entonces, ser compasivo pues con los sentimientos de los demás es algo que los coléricos tienen que trabajar. Mire, el propio apóstol Pedro lo escribe, Primera de Pedro. Vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mire, esto lo escribe un colérico. Un colérico que aprendió que el Espíritu Santo empezó a obrar en él. Esto lo escribe un colérico como Pedro. Esta es la carta de Pedro y dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¡Wow! Que esto lo diga un colérico, hermano, imagínense. Si el colérico piensa que es de fierro, que no quiere mostrar sentimientos, y Pedro está diciendo, sean compasivos, sean misericordiosos, amigables. Otro aspecto que debe trabajar el que es colérico
Como hemos visto, hermanos, normalmente el colérico tiende a ser esclavo del trabajo. Él quiere lograr las cosas a como dé lugar y muchas veces se vuelve esclavo del trabajo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12:13 dice de esta manera: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Anótelo ese versículo, hermano, subráyelo en su Biblia. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando una persona le dice a otra, tú eres mi todo. Un enamorado le dice a su enamorada, ay, yo te quiero tanto, tú eres mi todo. No, hermano. No hay tal cosa, no debe existir aquello. Dice ahí, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo. Ese es el todo. Por eso la palabra de Dios dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero al colérico, su todo muchas veces es el trabajo. Como él se ha propuesto metas, como él es impulsivo, como él siente y piensa que todos deben ir al ritmo de él, dice, no, yo no voy a descansar hasta conseguir esto. El colérico es así. Se vuelve el esclavo de su trabajo, es su todo el trabajo. Entonces, ahí, hermanos, quien es colérico debe pedir al Señor, hermano, no debe algo ocupar el 100% de nuestra vida. Ni una persona, ni el trabajo, solamente Dios. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, el trabajo no es todo. El trabajo no es todo. ¿Es importante? Sí, es importante, pero no es lo más importante. Y eso a veces al colérico le cuesta entender. Claro, como él es extremadamente responsable, cree que el trabajo está por encima de todo. No debe ser así. Mire lo que dice Eclesiastés 2:24. Ahí mismo en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Es una reflexión que hace el predicador. En el versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Mire usted qué interesante palabra para los coléricos, para aquellos que son esclavos del trabajo. Aquellos que no comen ni duermen por trabajar. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. O sea, que disfrute del fruto de su trabajo. Y a veces, hermanos, al colérico le cuesta entender eso. Dice, no, yo tengo que trabajar. Yo he nacido para trabajar y este es mi propósito de la vida. Y el trabajo lo consume. Por eso es que tienden a ser tacaños los coléricos. Pues no quieren gastar su trabajo y están guardando. Dice ahí, lo mejor es que disfrute del fruto de su trabajo. Dice que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. El trabajo, hermanos, debe mantener un equilibrio con la vida personal, con la vida de la persona. No puede ser que el trabajo te consuma al punto que no puedas pasar tiempo con tu familia, al punto que no puedas descansar, al punto que no puedas hacer otras cosas que no sean el trabajo. Así que, hermanos,
ya podemos ir identificando a una persona colérica, una persona que muestra ese temperamento. Cuarto temperamento y último, temperamento sanguíneo. Hay un ejemplo, libro de Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 36 al 37. Temperamento sanguíneo. Aquí vamos a hablar de un hombre que se llama Bernabé, que es uno de los misioneros, vamos a decirlo en esos términos, que acompañó a Pablo en sus distintos viajes, levantando obra, levantando iglesia en muchos lugares. Versículo 36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, o sea, alguien que estaba en la iglesia, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando leemos la vida de Bernabé, vamos a ver realmente las características de un temperamento sanguíneo. ¿Cuáles son las características de un temperamento sanguíneo? Alguien que tiene una personalidad atractiva. ¿Se ha puesto usted a pensar que siempre en un grupo de personas, siempre hay alguien que es como ¿qué les digo? Como la miel para las abejas? O sea, alguien, y no estoy hablando de un atractivo físico necesariamente, sino que alguien que tiene una personalidad tan agradable que es un deleite compartir con esa persona. No sé si les ha pasado eso, o conoces a alguien, o a lo mejor tú eres ese alguien. Alguien a quien los demás disfrutan estar contigo. Insisto, no necesariamente por un tema sentimental o sexual, no va por ahí, sino que tiene una personalidad atractiva, o sea, es el alma de la fiesta, por decirlo en otros términos, ¿no? Siempre hay esa persona, ¿no? Siempre hay esa persona que, si él va para allá, toditos van para allá. ¿Por qué? Porque quieren estar con él o con ella. O sea, una persona de carácter o de temperamento o de comportamiento agradable, ¿no? El alma de la fiesta, o sea, una persona entusiasta, ¿no? Una persona ingenua, inocente, que muestra inocencia inocente, es el carácter, el temperamento sanguíneo. Es alguien que motiva a otros a trabajar. Mire qué interesante. O sea, no solamente tiene una personalidad agradable, sino que motiva, inspira a otros a trabajar. Acá estábamos viendo en el versículo 37, dice que Bernabé tenía una heredad, tenía un lote, vamos a decir, y dice que lo vendió y lo trajo el precio, el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. Es alguien servicial. Alguien servicial y dice, bueno, van a ir a predicar, vamos a ir a predicar, aquí está, yo voy a vender, dice que vendió su heredad Bernabé y trajo el dinero para que vayan y hagan. Entonces, alguien servicial, alguien que motiva a otros a trabajar. Ese es el carácter sanguíneo. Y en la iglesia usted va a encontrar seguramente ese carácter o ese temperamento, ¿no? Alguien que tiene una personalidad atractiva, alguien que es entusiasta. O sea, alguien que nunca tú lo vas a ver desanimado. Nunca lo vas a ver desanimado. Siempre es vamos para adelante. Hagamos. Vamos para allá, vamos. O sea, nunca es alguien que te va a desanimar. Siempre es alguien que te va
alentar. Ahora, ¿cuáles son los defectos de un sanguíneo? Bueno, normalmente son desorganizados. O sea, tienen buenas intenciones, pero son desorganizados. Impuntuales. Escuche eso. Por lo general, el sanguíneo es impuntual. Tiene la mejor de las intenciones, pero es impuntual. Quiere hacer, vamos para allá, vamos, te dice, pero llega tarde. ¿No? O sea, nunca te va a desanimar, pero no es organizado y no es puntual. Otro defecto que tienen los sanguíneos es que se olvidan de las personas. O sea, son distraídos. Se distraen con facilidad. Está diciendo, vamos al campamento, sí. Ay, mira qué bonitas están las estrellas. O sea, te cambia el tema, pero de así, ¡pum! ¿No? Distraído con facilidad. Se distrae con mucha facilidad. Eso lo lleva ¿a qué? Al sanguíneo a no cumplir metas. O sea, intenciones las tiene. Intenciones las tiene, pero le cuesta cumplir metas. No las cumple sus metas. ¿Por qué? Porque no tiene disciplina. No, el sanguíneo, hermanos, no es una persona disciplinada. No es una persona disciplinada. Olvida rápidamente sus promesas, sus compromisos y algo muy importante del sanguíneo, nunca madura. No madura el sanguíneo. Así tenga 40, así sea cuarentón, no madura. Entonces usted va a encontrar personas cuarentones, por ejemplo, ahí con el PlayStation, ¿no? Y emocionados, ¿no? O sea, firme candidato a ser de temperamento sanguíneo. El sanguíneo no madura. No madura. Y puede ser padre, puede ser abuelo y sigue comportándose como un niño. Lógicamente no va a ser en todas las áreas de su vida, pero en muchas áreas de su vida no va a mostrar madurez. Entonces son defectos, hermanos, de este carácter. Seguramente usted conoce personas así, yo conozco personas sanguíneas. Ahora, ¿cómo puede mejorar un sanguíneo? Pues como es desorganizado, tiene que aprender a ser organizado, ¿no? Porque es un defecto. O sea, es alguien que se lanza a la piscina aunque no tenga agua. Tiene que ser previsor, tiene que ser organizado. Proverbios capítulo 6, vamos allá. Proverbios capítulo 6, versículos 7 al 8. El sanguíneo tiene que aprender a ser organizado y a ser previsor. O sea, prevenir antes que lamentar. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 7 al 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, o sea, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, le está hablando a una persona que no es previsora, que no está mirando que posiblemente luego venga un tiempo de escasez y no está guardando el pan. Entonces, hermanos, ahí el que es sanguíneo tiene que orar al Señor, pedir al Señor que le ayude a ser organizado, a ser más organizado. Además, alguien que tiene que ser un verdadero amigo, es decir, cuidar sus amistades. Claro, hemos dicho que el sanguíneo, uno de sus defectos, es que se olvida de las personas, se olvida de los compromisos, es impuntual, o sea, para él no es algo grave seguramente, pero para otros sí lo es. O sea, muchas veces uno se encuentra con personas así y dice, ya, esta persona se me despintó. ¿Por qué? Porque es impuntual, porque no toma en serio las cosas. Proverbios 18, 24. Mire lo que dice ahí. Proverbios capítulo 18, versículo 24.
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Al sanguíneo, fácil es atraer a la gente porque tiene una personalidad muy atractiva. Pero le cuesta conservar las amistades. ¿Por qué? Porque él olvida rápido. Olvida rápido. O sea, es alguien que no memoriza tu nombre, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Oye, Coso, dice, ¿no? Porque no, su nombre, ¿no? Oye, Cosito, ¿no? Así, ya empiezan con puros apoditos porque no se acuerda el nombre. O sea, le va y le viene la persona, pero tiene una personalidad atractiva. O sea, eso es lo curioso. No toma en serio o muy en serio la amistad, pero es una persona entusiasta. O sea, se lleva bien con todo el mundo, pero le cuesta mantener la amistad. Entonces dice, hay amigo más unido que un hermano. El que es sanguíneo tiene que trabajar en eso y pedir al Señor que le ayude a ser realmente y a mostrarse realmente como un verdadero amigo. Y algo muy importante, hemos dicho que el sanguíneo no madura. Es un inmaduro eterno. Así sea abuelo. ¿Han conocido ustedes abuelos que no maduran? Yo he conocido abuelos y abuelas inmaduras, o sea, con un comportamiento como de una peladita, así. El sanguíneo tiene que aprender a madurar mentalmente, aprender a madurar, tiene que trabajar en eso. Primera de Corintios capítulo 13, mire lo que dice, hermano. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice ahí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué cosa? Dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Pareciera algo tan obvio, ¿verdad, hermanos? Pareciera algo tan obvio, o sea, ya tengo bigote, ¿no? Ya tengo barba, ya he crecido, ya estoy trabajando, ya me casé, o sea, ya es hora de madurar, ¿no? Ya es hora de madurar. Pero hay algunos que no, hermano. Conozco cuarentones, hermano, su comportamiento como de un niño, como de un peladito. O sea, todo el rato es chiverío, ¿no? Todo el rato es chiverío. Todo el rato con cuestiones banales que ya, como dice ahí, o sea, ya yo crecí, ¿no? Ya crecí. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, el sanguíneo, hermanos, tiene que aprender a que si ya alcanzó cierta edad o ya asumió cierta responsabilidad, él ya no puede seguir comportándose como un niño. Mucho de ahí tiene que ver las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, al final, hermano, ya uno es, eso ya no es pues para alguien que ya tiene un criterio formado, para alguien que ya es adulto, eso ya déjelo pues para un adolescente, ¿verdad? Déjelo para un adolescente. Pero hay viejos, y viejas tóxicas, tóxicos. No maduran, no maduran, siguen comportándose como chiquillos, como adolescentes. Así que, hermanos, hemos repasado en estos sábados los temperamentos. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis del temperamento. ¿Por qué es importante analizar el temperamento? Porque tenemos que ponernos, hermanos, en los zapatos del otro. Como creyentes que somos,
Yo no puedo pretender que todos los hermanos, todos ustedes tengan el temperamento mío. Eso no puede ser, es imposible. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un temperamento distinto. Y a veces, hermanos, se generan enemistades porque el que tiene un cierto temperamento dice, no, yo no me llevo bien con este porque es así, 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 así. Y no es una mala persona, no es una mala persona. Tiene un temperamento diferente. Por eso, hermanos, es que la palabra del Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. Y en otro pasaje dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso tiene también que ver con nuestro temperamento. Es que si uno es colérico, no puede esperar que un flemático vaya al mismo ritmo. No puede esperar que reaccione de la misma manera que él, que tenga el mismo ímpetu, ¿no? O el sanguíneo, por ejemplo, con un melancólico. No, pues, el sanguíneo es el alma de la fiesta. El sanguíneo es entusiasta. El sanguíneo dice, vamos a la China. Vamos, te dice el sanguíneo. Aunque sea al otro lado del mundo. Pero el melancólico, ¿qué? El melancólico, no, él quiere estar encerrado en su cuarto. ¿Por qué? Porque es melancólico, pues. Tiene un temperamento diferente. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante? Nuevamente volvemos al comienzo. ¿Por qué es importante estudiar los temperamentos? Para que sepamos entender a nuestro hermano en Cristo. Para que usted sepa entender a su hermana en Cristo. Va a ser diferente, igual es un hijo de Dios, igual es una hija de Dios. Dios le ama al igual que usted, aunque tengan temperamentos diferentes. Por eso muchas veces dicen, ¿no? Es recomendable, dice, es más para formar pareja que sean de temperamentos diferentes. Así que tomen en cuenta, jóvenes, esos que están solteros, hermanas que están solteras todavía, ¿no? Si usted es colérica, no se busque un colérico porque, ¿no? Algo va a pasar ahí, no sé. O sea, dicen que por ahí va la cosa, ¿no? Que más o menos uno tiene que buscar temperamentos diferentes. O como dicen en términos más sencillos, porque polos opuestos se atraen, dice, ¿no? Pero si los polos son igualitos, imagínense dos melancólicos. Se la van a pasar llorando todo el día, ¿no? No puede. O sea, si uno está medio tristón, el otro tiene que ser ya de levantar el ánimo, ¿no? Pues no puede ser que los dos se pongan a llorar ahí, ¿no? Uno tiene que levantar al otro. Así que, hermanos, por eso es importante que estudiemos y aprendamos que Dios nos ha hecho con diferentes temperamentos y sepamos entender a nuestro hermano, aunque tenga un temperamento distinto al nuestro. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta noche, por darnos tu palabra, por darnos estos consejos tan importantes, Señor, y de poder entender que somos diferentes en temperamento unos de otros. Gracias, Padre Santo, porque en esa diversidad de temperamentos nos une el amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has considerado familia de la fe, familia en Dios. Permítenos, Padre Santo, reflexionar en estas verdades y poder sobrellevarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias en temperamento. Gracias, mi Dios, por tu consejo, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.